El sueño diario es una necesidad esencial, como alimentarse o reproducirse. Son momentos peligrosos, por lo que ha exigido adaptaciones curiosas según la especie que duerma. Se trata de un aspecto biológico aún muy desconocido y desconcertante. ¿Duermen todos los seres vivos? Parece que sí, pero unos lo hacen en periodos de pocos segundos, mientras que otros pasan más del 90% de su tiempo desconectados de la consciencia. Y los hay que sueñan. Existen formas de dormir sorprendentes. Algunas son tan profundamente distintas del concepto general que simplemente no parecen sueño. Desde luego, pocos animales duermen 8 horas diarias con los ojos cerrados en un mismo lugar y principalmente por la noche. Para echar a volar, un ave necesita batir sus largas alas sin que éstas golpeen la rama o el suelo donde está posada. Debe impulsarse con las patas, dando un salto que levante su cuerpo sobre la plataforma de despegue para conseguir el espacio necesario a su envergadura. Sin embargo, las patas de los vencejos son muy cortas y muscularmente débiles. Por eso son las únicas aves que no pueden despegar. Sus alas golpearían el suelo o donde se hubieran posado y no levantarían el vuelo. Solo saben dejarse caer desde un punto elevado. Los dedos de los vencejos no pueden sujetarlos en una rama, y menos aún construir. Crían en agujeros que encuentran hechos a suficiente altura. Y desde que el pollo se lanza al vacío, desde su nido, no volverá a posarse en 21 meses, cuando busque su propio agujero. Durante los casi 2 años que tardan las crías en hacerse adultas, los vencejos recorren cientos de miles de kilómetros, casi 10 vueltas al mundo sin descansar, sin detenerse jamás. Cazan insectos en el aire, se asean en el aire, se aparean en el aire y duermen sin dejar de volar. Al atardecer, cuando cae la luz, sus planeos les llevan hacia arriba, cada vez más alto, apoyándose en las corrientes de aire caliente. Ascienden unos 2 kilómetros o más, donde no pueden chocarse contra nada ni ser atacados por nadie. A salvo, alternan aleteos de 4 segundos con planeos de 3 y describen grandes círculos. Durante las noches de agosto y septiembre es posible ver a los vencejos recortados contra el disco de la luna, completamente dormidos. O eso suponemos porque nadie ha subido a comprobarlo, y si lo hiciera, los despertaría. Para entender qué es el sueño, deberíamos averiguar para qué dormimos. Quizá descansar sea la función menos importante que tiene el sueño.
Intentando comprender cómo surgen y se adaptan evolutivamente los seres vivos a sus diferentes formas de sueño diario, se discute si las aves pueden dormir mientras vuelan. Muchos científicos creen que no es posible. Sí parece que puedan disminuir en un elevado tanto por ciento su necesidad de sueño, especialmente mientras realizan sus viajes migratorios y sobre todo si sobrevuelan el mar, donde casi ningún ave podría posarse, y menos aún reemprender el vuelo. Pero los estudios más recientes apuntan a que las aves, como los tiburones, para moverse no usan tanto el cerebro como la médula espinal. Así que sus aleteos podrían controlarse de un modo más semejante a la respiración, sin que entre en juego la voluntad. Mas, ¿y el rumbo? ¿Pueden las grullas avanzar sin perderse, estando despiertas solo a medias? Además, no dejan de emitir sonidos. Desde luego, en el caso de que estuvieran dormidas, quiere decir también que hablan en sueños. Iremos resolviendo estas preguntas, pero hay otra previa. ¿Se puede vivir sin dormir? Las plantas, algunas al menos, experimentan visibles cambios de estado relacionados con la ausencia o la presencia de luz sobre sus hojas, o en función de la temperatura de su savia. Esta especie, cada amanecer, yergue sus tallos en cuanto siente al sol. También sus flores permanecen cerradas durante la noche. Ahora se abren a los insectos voladores, esos para los que le es rentable ofrecer su néctar. Los insectos, por supuesto, también duermen, a su modo. Sabemos que si un día, por ejemplo, una libélula realiza una cantidad de ejercicio extraordinario, pongamos que está en plena actividad sexual, al día siguiente lo compensa con tiempo de quietud. El hecho parece indicar que los artrópodos, en general, necesitan periodos de descanso cotidianos. Llamarlos sueño a lo mejor no es lo más adecuado. ¿O sí? Las abejas y las hormigas son seres muy laboriosos y su tiempo transcurre casi en acción continua. Al día, duermen o paran muy poco. En ocasiones, en el interior de las ciudades de los insectos sociales, la temperatura aumenta debido a tanta actividad. Sus incontables cuerpos se sobrecalientan al moverse y para evitar morir de calor, deben frenar sus movimientos. Incluso se detienen. ¿Eso es dormir? Durante el año, su biología atraviesa periodos estacionales de inactividad, pero la diapausa, la hibernación o la estivación son adaptaciones muy diferentes al sueño diario. Muchos artrópodos pasan el 90% de su vida en posición de espera, en modo de stand-by. Pero no podemos afirmar si eso cuenta estrictamente como sueño. La araña de 6 ojos de la arena permanece inmóvil, absolutamente quieta durante horas o días. Normalmente se entierra para no ser vista.
Se queda estática meses enteros si es necesario, mientras aguarda a que alguna presa pase justo por encima. El reposo absoluto y prolongado no merma su capacidad de reacción cuando siente las vibraciones adecuadas sobre la arena. No parece que las arañas alternen periodos de sueño y periodos de vigilancia mientras esperan. Siempre que una presa cae en sus trampas, atacan de inmediato. Sin sufrir agarrotamiento muscular después de tanta inmovilidad. Esta araña también lleva días esperando a que una presa caiga en su red. No se ha movido nada durante todo ese tiempo. ¿Ha dormido? ¿Está durmiendo ahora? Su reacción ha sido explosiva. En cuanto ha detectado la vibración, ha saltado sobre su víctima como si se hubiera mantenido en estado de máxima tensión todo el tiempo que ha estado al acecho. ¿Es posible dormir y mantenerse alerta a la vez? ¿O es que las arañas tienen suficiente con el reposo y no necesitan el sueño? No, el reposo solo es descanso. El sueño es mucho más. Se dice que los leones duermen mucho, hasta 20 horas diarias. No es cierto. No duermen tanto, solo reposan durante la mayor parte del tiempo. Los leones pasan largos periodos tumbados, descansando todo lo que pueden, a la espera de que surja una oportunidad. Sus posibilidades de éxito dependen de haber reunido las fuerzas necesarias cuando hace falta. También es necesario que todo el grupo esté dispuesto a acudir a la cacería. Una hembra sola lo tiene difícil. Y hoy, la manada no va a secundar el intento. Saben que fracasarían. Las presas también lo saben. Por eso no tienen miedo. Los leones deberán descansar y dormir más. Aunque no el 80% de su tiempo, no podrían sobrevivir. Para los animales que son presas de otros animales, como los damanes, el sueño es más o menos profundo en función de si el que duerme se siente más o menos seguro. Existen varios factores que favorecen el sueño o los ratos de relajación. Hacerlo en grupo, mientras algún compañero vigila, es lo más eficaz. Si no tienes miedo, puedes despreocuparte. Algunos disponen de una capacidad defensiva tal que simplemente no tienen depredadores, por lo que dormir a pierna suelta no les resulta difícil. El hipopótamo no corre riesgo de ser atacado, así que su mecanismo de alerta puede desactivarse del todo. Sin embargo, los gigantes tienen otros problemas para conciliar sueños largos y profundos. Su enorme peso
podría afectar a la seguridad de sus vísceras o a su circulación sanguínea, por lo que deben cambiar de postura con frecuencia. Y eso tampoco ayuda. Es curioso cómo tantos animales compartimos los mismos problemas en la cama. Las jirafas, a pesar de su tamaño, son presas potenciales de los leones. Por eso suelen descansar y dormir en grupos. Son muy elegantes, tienen un cuello magnífico que las permite otear en todas direcciones, y gracias a él son capaces de percibir con tiempo la cercanía del peligro. Pero no son muy ágiles, así que tumbarse para dormir es arriesgado para las jirafas. Les cuesta demasiado tiempo ponerse de pie. La jirafa a menudo duerme erguida y sus patas tienen, digamos, un modo de seguridad y bloquean sus extremidades estiradas. Lo más relevante de su forma de descanso es que su cerebro duerme por partes. Primero el lado derecho y luego el lado izquierdo. Normalmente en periodos de entre 2 a 6 minutos. Dormir con los dos ojos cerrados durante 1 hora seguida es un riesgo demasiado alto. Muy pocos se lo pueden permitir. Se sabe que los flamencos, como las jirafas, pueden dormir por partes alternando un lado del cerebro y el otro. Se llama sueño simétrico o hemisférico. Empezamos ahora a comprender que esta no es solo una forma de sueño raro, sino que muchos grupos zoológicos se ven forzados a dormir de este modo. Algunos investigadores creen que el sueño unihemisférico es la forma más primitiva de sueño y que solo aquellas especies que han conseguido desarrollar técnicas de comportamiento que las mantienen a salvo mientras duermen pueden apagar ambos lados del cerebro al mismo tiempo. La técnica más extendida es dormir en grupo, o en familia, o en bandada. Permite que mientras unos vigilan, otros se relajen completamente, sabiendo que si llegara un depredador, alguien daría la alarma. Muchas aves se unen formando bandadas para emigrar o criar y especialmente para dormir. Los estorninos, cada atardecer, se agrupan hasta sumar millones de individuos en un baile espectacular que es una lucha entre ellos para escoger sitio. Vuelan ordenándose según su rango y su valía. Los mejor alimentados, los más experimentados, toman posiciones en el centro del bando. Los más jóvenes y débiles no consiguen entrar y siempre vuelan en el perímetro. Así son los más expuestos a los ataques de los depredadores. A cambio del riesgo que asumen, los que viven en los bordes del grupo son ayudados a encontrar comida y también refugio. En sus dormideros,
Los estorninos mantienen las posiciones conseguidas en vuelo. Los mejor colocados, en el interior de los árboles, duermen completamente, escudados por los más prescindibles, que solo duermen la mitad de sus cerebros. El sueño completo podría considerarse una conquista evolutiva excepcional. Los humanos, en estado de miedo o excitación, también dormimos menos profundamente, incluso manteniendo alerta ciertos sentidos. ¿Quién no ha abierto el ojo justo antes de que suene el despertador ante un día especial? Los animales son conscientes de que quedan muy expuestos en este trance, por lo que se suelen esconder muy bien para evitar ser descubiertos cuando bajan sus defensas. En ocasiones, el estudio científico del sueño en la naturaleza resulta imposible, simplemente porque despertaríamos al estudiado. También existe el problema de que ciertos animales no muestran diferencias entre cuando están dormidos o solo quietos. El origen biológico del sueño debió tener relación con la quietud. Un animal, al estar inactivo, llama menos la atención a los depredadores. Es menos visible que en movimiento. También consume menos energía que cuando está activo, por lo que permanecer como una estatua aporta beneficios. Así que, una de las funciones primarias del sueño podría ser defensiva. Otra función podría ser la del control metabólico. La musaraña es un ser extraño y excepcional en cuanto a metabolismo y necesidades de sueño. No es un roedor, es un carnívoro y venenoso además. Cada día ingiere una cantidad de insectos e invertebrados similar a su propia masa, como si un humano de 75 kilogramos se comiera 75 kilogramos de alimento diarios. Parece exagerado, pero esa es la necesidad real de la musaraña. Gastan mucha energía porque no paran de moverse, y cuando lo hacen es de manera frenética. Son uno de los mamíferos más pequeños que existen. Algunas pesan poco más que una lombriz. Su metabolismo es tan elevado como su actividad. Siempre están buscando algo que llevarse a la boca. No pueden permitirse dormir más de 3 o 4 horas seguidas porque morirían de inanición. Viven juntas pacíficamente, pero a veces el hambre las enfrenta y entonces muestran su cara más fiera.
agresividad de las musarañas es una adaptación imprescindible para conseguir llenar su estómago al máximo y así poder conciliar un sueño lo más largo posible. Sin embargo, el hambre las despertará pronto, otra vez, y tendrán que volver a cazar. De lo que observamos de las musarañas podría deducirse que la función del sueño estaría muy relacionada con el metabolismo. Sin embargo, los murciélagos tienen un metabolismo prácticamente tan alto como las musarañas y, sin embargo, lejos de ser insomnes, son los animales que ostentan el récord absoluto de permanecer dormidos. Algunas especies se mantienen dormidas unas 20 horas diarias, si los vecinos les dejan. Está claro que el sueño cumple más de una función, pero ¿cuál es la principal? La respuesta no es tan automática como suponemos, ni simple. Hace poco se asociaba el sueño solo con el descanso cerebral o muscular. Pero por supuesto no es así. El cerebro despliega una gran actividad cuando dormimos, incluso mayor que durante la vigilia. Tampoco tiene sentido que la función principal sea descansar, ya que la necesidad de dormir se mantiene aunque hagamos muy poco o nada de ejercicio físico un día. El cansancio puede ayudar a conciliar el sueño, pero descansar no es la función más importante ni la más urgente. ¿Cómo se produce el sueño? Los últimos descubrimientos de la ciencia plantean que desde las formas de vida más simples, todos los seres disponen de relojes biológicos internos que regulan la actividad de cada especie. Esos relojes dependen sobre todo de la cantidad de luz que ve o capta cada organismo. El sol y la oscuridad rigen los ciclos circadianos de todos. El control se realiza desde la glándula pineal, en el interior del cerebro. La glándula detecta a través de los ojos la intensidad y la duración de la luz cada día. Y cuando se acerca la noche, activa la secreción de hormonas, como la melatonina y la serotonina, que inducen al sueño. No es el cansancio, sino la química la que obliga a cerrar los ojos por la noche. O a abrirlos si eres una criatura nocturna. Al amanecer, la glándula pineal dejará de producir esas hormonas que se disolverán en la sangre y la actividad podrá regresar al organismo. Por la mañana, supone un gran esfuerzo hacer desaparecer las hormonas de la pereza. Muchos coinciden en que lavarse la cara y los ojos es lo más eficaz. Los ojos evolucionaron a partir de órganos fotosensibles muy simples que percibían el día y la noche. No imágenes, solo luz y oscuridad. La necesidad no era ver, sino ordenar la actividad diaria o estacional de los animales. Pero después, cuando la visión se convirtió en una herramienta fundamental,
la evolución tuvo que inventar un elemento nuevo para aislar el cerebro de la luz y la visión continua de imágenes. Aunque no ha sido fácil. Los artrópodos no tienen párpados, ni los moluscos o los equinodermos. Tampoco los peces tienen. Quizá por eso sus ojos nos parecen tan raros. O nos resultan hipnóticos como los de las serpientes. ¿Dejarán de ver las serpientes en algún momento, aunque estén dormidas? ¿O pueden desconectar sus ojos del cerebro y no ver nada? Los anfibios disponen de un párpado transparente, la membrana nictitante, para poder mantener húmedos sus ojos fuera del agua. Pero para dormir, para dejar de ver, deben meter sus globos oculares en la cabeza. Son unos ojos retráctiles. Los párpados son una conquista más reciente que favorece el sueño, dándole una nueva dimensión. Algunos reptiles y las aves y los mamíferos disponemos de párpados bien desarrollados. Por lo tanto, podemos concentrarnos mejor cuando queremos dormir. Podemos olvidarnos de la luz y de las imágenes que ocurren a nuestro alrededor, lo que es especialmente importante para poder soñar. La presencia de párpados establecería una frontera biológica importante que separa a los animales más intelectuales del resto. Los animales que pueden soñar y los que no. Lo que nos devuelve a la búsqueda de la función fundamental del sueño en los seres vivos. Cuando al menos las aves y los mamíferos nos dormimos, entramos en una fase de sueño lento, que poco a poco se hace más profundo y la corteza cerebral queda relativamente inactiva. Si despertamos durante esta fase, no recordamos ningún sueño y normalmente sentimos confusión. El sueño lento está caracterizado por una disminución de sustancias neurotransmisoras como la serotonina, la dopamina o la noradrenalina. Tras esta fase es cuando se produce el sueño que hemos denominado paradójico. Es cuando entramos en el mundo de los sueños y las pesadillas. ¿Por qué soñar? Soñar es una experiencia íntima. Podría estar relacionada con la vivencia de la individualidad. Una sensación única, sentida en soledad, para revivir lo pasado o aprender de escenarios posibles. Aunque también podría ser una secuencia absurda de imágenes sin sentido. Creemos que casi ningún animal que sueña es consciente de sí mismo. Pero entonces, ¿cómo se explica que tantos animales sueñen, si soñar no tiene ninguna función concreta? Las observaciones realizadas en 1953 por Aserinsky y Kleitman describieron que para poder soñar, el sueño debe alcanzar una fase en la que los ojos se mueven rápidamente tras los párpados. La fase REM. Pero en las aves, casi todo es sueño profundo. Las aves duermen mucho tiempo. Se calcula una media de más de 11 horas diarias. Pero no seguidas. Suelen hacerlo en pequeñas siestas intermitentes, en periodos de tiempo muy cortos. Sus ojos se abren cada pocos segundos. Seguramente la expresión de dormir con un ojo abierto y el otro cerrado nace de la observación de cómo duermen las aves. En total,
las aves pasan el 33% de sus vidas despiertas, realizando alguna acción. Un 18% más de tiempo están quietas, aunque se mantienen alerta. Así, la suma del periodo de actividad resulta del 51%, lo que significa que duermen en total casi la mitad de cada día. La fase profunda de su sueño ocupa prácticamente todo el ciclo. La fase REM para las aves solo dura un escaso 5%, o sea que sueñan, pero muy poco. La luna es un emblema de la noche, como el ulular del búho. Las horas de oscuridad son las preferidas de la mayoría de animales para dormir. Aunque los búhos se despiertan ahora. Despliegan su actividad cuando los demás no ven. Así es como obtienen ventaja en la caza, cuando hay menos luz. Pero el de esta noche es el canto del celo. Este ejemplar es una hembra. Lo más habitual es que sean los machos solo los que canten, pero en esta especie hay muchas cosas extraordinarias. Aquí, los dos se llaman. Cuando amanece, el búho calla y se duerme. Y sueña. El cerebro del búho produce el patrón típico de las aves y los mamíferos que sueñan, o sea, ondas de sueño profundo seguidas de la fase REM, aunque como los ojos del búho no se mueven, no es REM estrictamente hablando. El búho, para ver en una dirección u otra, debe mover su cabeza. Sus ojos están fijos en las cuencas oculares, inmóviles. Pero cuando los cierra, también parece soñar. La fase REM de los mamíferos es 5 veces más larga que la de las aves. ¿Significa algo tal diferencia? No podemos asegurar que una avispa no sueñe, pero solo hemos comprobado esta capacidad en los últimos peldaños de la escalera evolutiva. Los animales con mayor índice cerebral. Hoy ha sido un día intenso, agotador para estos íbices. Peleas entre los machos, galanteos y aproximaciones sexuales. Los pequeños han oído al lobo, muy cerca. Todo el grupo ha experimentado muchas emociones. ¿Necesitan su cerebro o sus músculos descansar? ¿O es que durmiendo van a reorganizar y clasificar en la memoria todos los datos obtenidos? ¿Dormir incluye una función de aprendizaje o de refuerzo?
No conocemos realmente cuántas funciones realiza el sueño en un organismo cada vez que éste cae en sopor. Aún nadie parece determinar por qué es tan imprescindible dormir. Para aves y mamíferos, el hecho de dormir se transforma en sueños. Como hemos visto, los científicos se basan principalmente en los movimientos oculares REM, en inglés Rapid Eye Movement, para determinar que alguien está soñando. Este macho podría estar reviviendo su pelea, el estresante reto al que fue sometido. Quizá en su pesadilla está visualizando los movimientos de aquel macho joven y comprobando sus reacciones. A lo mejor eso le enseña a enfrentarse mejor a otros oponentes en el futuro. ¿Sirve dormir para soñar y esto para perfeccionar nuestras habilidades? ¿Graba el cabritillo el timbre de los aullidos del lobo para no olvidarlos? Quizá esta hembra está aburrida del mismo macho alfa que siempre quiere lo mismo y busca olvidar, soñando incluso con otra pareja. Es un sueño común. Los elefantes son muy inteligentes y se considera que su memoria es extraordinaria. ¿Tiene esta habilidad algo que ver con su capacidad de soñar o de dormir? Según la experiencia humana, si no se duerme bien después de haber estudiado una información, los datos desaparecen o se confunden en nuestras cabezas. ¿Es así como consiguen los elefantes fijar sus caminos en la memoria? Los mamíferos marinos duermen de manera unihemisférica. Es fundamental tener siempre un lado del cerebro despierto para no olvidarse de salir a respirar a la superficie cada poco tiempo. Por eso, su fase REM tiene lugar durante periodos muy breves. Pero no solo sueñan. Al parecer incluso hablan en sueños. Científicos de la Universidad de Rennes, en Francia, observaron en un delfinario a los delfines emitiendo sonidos mientras dormían. Lo más extraordinario es que parecían hablar en el lenguaje de las ballenas. Eso podría sugerir que el sueño libera de alguna forma nuestro subconsciente. Quizá para liberar la tensión emocional de cada día. Hay lenguajes que parecen incompatibles con el sueño. Sin embargo, los monos aulladores pueden dormir mientras su familia habla
con la tribu de al lado. Incluso los bebés pueden descansar a pesar del alboroto. Tienen que hacerlo, pues mientras dormimos, también crecemos. La melatonina estimula la secreción de la hormona del crecimiento durante la pubertad. Por eso las madres están siempre deseando que sus hijos duerman, aunque ellos no quieran. En ciertas especies, los bebés duermen hasta 3 veces más que los adultos. O tendrían que hacerlo. Es exasperante cuando los horarios de padres e hijos no coinciden. Instintivamente, cualquier mono sabe que es muy importante dormir un buen número de horas para crecer sano y fuerte. Y cuanto más pequeña es una cría, más debe crecer y más debe dormir. Está claro que el sueño es mucho más que descanso. Quizá debemos entender que el sueño no tiene una sola función, sino muchas. Por eso nuestro organismo debe resetearse de varios modos y hacerlo cíclicamente. Puede que sea también una técnica de ahorro de energía cuando no hay luz para algunos. O puede que sea un estado necesario para que nuestras neuronas se resincronicen eléctricamente. Puede que sea un mecanismo por el que regulamos emociones y clasificamos información. Seguramente el sueño es todo eso y más. Las investigaciones más recientes en los mamíferos relacionan evolutivamente el aumento de las horas de sueño con una mayor eficacia del sistema inmunológico. O sea, que quien duerme más lo hace para resistir más eficazmente a la parasitación y seguramente a las enfermedades. Llamar al sueño descanso sería una enorme simplificación. Incluso sirve para hacer amigos. El sueño diario es tan importante como el comer, y aún más urgente. Un organismo se colapsa antes por falta de sueño que por hambre o por sed. Todos los demás comportamientos biológicos dependen de este para desarrollarse correctamente. Sin embargo, queda mucho por explicar, entre otras cosas, porque si no duermes, mueres.